En este bloque vamos a hablar de la enfermedad celíaca. En nuestro país, 1 de cada 100, unos 34.000 personas padecen esta patología. Y para hablar de ello, tenemos a la doctora Cecilia Vítola, hace medicina integrativa. Gracias, Ceci, por venir esta vez. Muchas gracias a ti, Porque María. nos has hablado de muchas patologías, pero de esta me parece que encaja bárbara, nos vas a poder explicar. También está Susana Checmellán, química farmacéutica, pero sobre todo presidente de ACELU, que es la Asociación Celíaca del Uruguay, para justamente darnos el testimonio y contarnos todo lo que están haciendo hace mucho tiempo, además. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Ceci, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿En qué consiste? La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica crónica que se caracteriza por que el individuo susceptible genéticamente a desarrollar la enfermedad, el consumo de gluten dispara una respuesta inflamatoria que daña las vellosidades, que genera autoanticuerpos, quiere decir que el propio organismo empieza como a dispararse y en este caso dispara a las vellosidades intestinales. Entonces, si mi mano fuera el enterocito, las células intestinales y mis dedos las vellosidades, lo que hace el gluten y el sistema inmunológico frente al consumo de gluten es aplanar las vellosidades intestinales. Esto lo que genera puede dar síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Los digestivos pueden ser diarreas crónicas, constipación, distensión abdominal, gases, mal aliento, gastritis, reflujo, o sea, todos los síntomas digestivos. Y si no están los extradigestivos, que son desde patologías neuropsiquiátricas, que va desde el insomnio, esquizofrenia, depresión. La depresión es bastante frecuente. Después erupciones en la piel, granitos atrás del brazo, dolores articulares, un cansancio extremo por esta falta de nutrición, porque a través de las vellosidades intestinales es que nosotros nos alimentamos. Claro, Entonces, si no tenemos esa nutrición, porque hay un aplanamiento de las vellosidades intestinales, obviamente que repercute en todo el organismo. ¿Podemos decir que es una enfermedad autoinmune, entonces? Es una enfermedad autoinmune. Bien. Desencadenada por el gluten. Que no es una alergia, porque hay gente que confunde, ¿verdad? Claro, no, es una enfermedad autoinmune, es inmunomediada, quiere decir que pone en marcha el sistema inmunológico frente al consumo del gluten, dispara esta cadena inflamatoria, pero después el gluten también puede haber otras reacciones, que es la sensibilidad al gluten no celíaco, que es una entidad bastante emergente en el último tiempo, es que cada vez que consumimos gluten, los no celíacos, el consumo de gluten también puede generar diferentes sintomatología que va desde la extradigestiva a la digestiva, pero sin dañar las vellosidades intestinales. Claro, pero la inflamación, el malestar, el cansancio, sí. Tienen casi los mismos síntomas. Bien. Y el remedio sería retirar esta proteína que es de muy difícil digestión, que no aporta nada que otros cereales puedan aportar. Yo te iba a ir a preguntar eso luego, pero ya que lo estás diciendo vamos a contar. ¿Qué te aporta el gluten? ¿Por qué es importante consumirlo? Nada. ¿Aporta algo al organismo? ¿O todo el mundo debería de comer sin gluten, por ejemplo? A mi entender, en realidad el trigo, no es a mi entender, ya se sabe que el trigo en estos países, sobre todo de América Latina, está modificado genéticamente y tiene 20 veces más gluten que el gluten del trigo original. Eso ya lo hace raro al organismo y frente a lo raro el cuerpo va a reaccionar. ¿Cómo reacciona? Con el sistema inmunológico y con inflamación. Que de paso digo que el 70-80% del sistema inmunológico está en el intestino. O sea que para toda la situación que estamos viviendo, cuidar el intestino es súper importante. Ahora, si yo recibo esta proteína, que es de difícil digestión, que no logro digerirla bien, que no logro escindirla en aminoácidos, sino que quedan péptidos. Estos péptidos lo que hacen son como acúmulos de aminoácidos no bien digeridos, fermentan, generan putrefacción a nivel del intestino y en la mucosa intestinal, que es muy sensible, la daña. Entonces, ese daño en los celíacos es de las vellosidades y hay una separación de las células intestinales y en la sensibilidad al gluten no celíaco es la separación de las células o se generan como micro agujeritos en el intestino por el que pasa intestino muy permeable que permite pasaje de toxinas a la sangre y desencadena otra respuesta inflamatoria. Claro. Entonces, realmente no es un cereal que sea necesario y no estoy de acuerdo con los colegas que dicen tenés que seguir comiendo porque si no desarrollás una enfermedad celíaca. Me parece algo que no lo puedo llegar a entender. Me encantaría que alguien me lo explique. Y que en realidad frente a un individuo que le acaban de diagnosticar celiaquía, que ahora ella nos va a contar mucho más,
que es lo que brinda Celu, que es contención, que quedan como desamparados, no sé, comer es horrible, se te termina el mundo cuando Bueno, te de eso cuentan de eso yo quería hablar con encima ella, que porque toda la claro, familia coma y te pasen la pizza así, te claro. pasen los bizcochos, es como Es una que maldad. aparte, el pan es como la base de la alimentación, Susana. Entonces es cuando te dicen, bueno, te detectan esta patología, te parece que todo lleva harina y todo lleva pan. Y bueno, comúnmente se dice, ¿no?, que nosotros somos farináceos. Entonces, todas las personas piensan que si en su dieta no está presente el gluten, como que no está satisfecho. El gluten lo que ejerce es una acción de aglutinamiento en el alimento. Entonces, ahí lo que le cambia al alimento es la consistencia, el aspecto. Por eso lo que nosotros hacemos cuando el paciente o la persona celíaca viene a la asociación y hacemos esas clases de contención, además de hablar todo el tema de cómo comenzar a cambiar la dieta. Una contención, perdón, psicológica por un lado y después por otro lado toda la parte de charlas y aprender a cocinar. Porque se puede cocinar perfecto, podés comer panes, pero sin gluten. Exactamente, a eso iba, en enseñar a cocinar. Pero ¿qué ocurre? Los primeros panes no salen, las primeras pizzas no salen, la masa madre no queda, no podemos tener el bizcochito. ¿Por qué? Porque no está el gluten que produce ese aglutinamiento. Entonces, la enseñanza que tenemos en esa primera parte que le damos a la persona es aprender a cocinar y con qué sustituir al gluten. Pero además, esa sustitución que hacemos, que ahora vamos a empezar a hablar, que ya no vamos a usar solamente, no van a usar más la harina de trigo, sino otro tipo de harinas, que muchas son muy nutritivas, pero hay que empezar a cuidar porque estas harinas pueden tener muchos carbohidratos. Entonces, al tener mucho carbohidrato, el producto final puede ser excedido en azúcares. Cuando venimos con la persona que está recién diagnosticada y generalmente con los niños, ¿saben que el resto de la familia comienza a adherirse a la dieta sin gluten? Es tan increíble ver cómo el hermanito y la hermanita dice, no, si mi hermano come esto, nosotros también. Por eso hacemos énfasis en volver a la cocina de mamá y hacemos énfasis en que el producto quede rico. Siempre estamos viendo, además, que esta alimentación especial para el celíaco termina siendo una ayuda también para el resto de la familia. En Acelu hemos tomado como columna vertebral sí hablar de cómo se tiene que alimentar la persona que es celíaca, obviamente eliminando el gluten a cero, pero también tenemos lo que se llama la nutriconciencia. O sea, la persona tiene que comer, pero también tiene que nutrirse. También enseñamos lo que es la dosis y explicamos en nuestras charlas aprender a leer el rotulado de los alimentos. Que no es un dato menor, Exacto. porque que diga sin gluten no quiere decir que es apto para celíacos, ¿no? Exactamente. Ni que sea sano. Claro. Es Claro. que sea sano. Claro. Porque puede tener todas las etiquetas del mundo. Pero además, Ceci, no Es- es solamente que hay gluten en los panes, hay en los No, hay en todos las lados. salsas, Hasta hay en en los las sobres. mermeladas. En los sobres de carta, ¿viste que pasas la lengua así para pegar? Ahí hay gluten. En pasta de dientes, en shampoos, en cremas. El paciente celíaco se tiene que fijar en todo. Y yo prefiero que en vez de haya dos cocinas, que haya una cocina con la familia consciente. Esto que estaba diciendo recién. ¿Es difícil de diagnosticar esta patología? Ahora ya no tanto, ahora ya no hay tanto porque hay estudios, pero el tema es que un paciente recién diagnosticado que está como en colapso porque es difícil cambiar la alimentación y más en este país que es el país de la carne, pan y leche, ¿no? Entonces, ¿qué hago sin los bizcochos? Cuando en realidad también recurrir a harinas más integrales resultan, a mí la premezcla, ya sabes que no me gusta. Entiendo que para los niños y en alguna torta, algo puntual está bueno, pero no termina siendo nutritivo realmente porque no va a nutrir parte de mi cuerpo que es muy importante, que es mi flora intestinal, mi microbiota, que es el backup de defensas que nosotros tenemos. Necesitamos fibra. Entonces, harina de arroz integral, harina de trigo sarraceno, harina de maíz, harina de amaranto, harina de quinoa, hay un montón de harina de garbanzos, harina de coco, harina de almendras. Las podés producir tú, las podés comprar. Pero tener conciencia de que en realidad lo que nosotros buscamos es nutrirnos. Y algo en lo que cae mucho el celíaco es en duplicar su dosis. Es como, tengo esta enfermedad, entonces me puedo dar todos los gustos que quiera. Entonces eso, comen, duplican, triplican la cantidad de carnes, duplican o triplican la cantidad de lácteos. Y los que quieren cocinar, lograr esa consistencia esponjosa que da el gluten de aglutinar,
se apoya mucho en el huevo, que es muy alergénico, que me encanta por un lado por súper nutritivo, pero tenemos muchos pacientes alérgicos al huevo. Lo Y importante en los de lácteos. esto es poner conciencia en la gente. Se hizo en el Palacio Legislativo el día, digamos, de los celíacos, el 5 de mayo. Se colocaron las banderas verdes, ¿no? Para concientizar a la gente. Y hay una app que también la gente puede, además de la página web de acelu.org, www.acelu.org, hay una app para poderse conectar. Sí, esa app, bueno, justamente nosotros también tuvimos que reinventarnos con la Asociación de Celíacos porque dejamos de hacer nuestras ferias, nuestros eventos y dijimos, bueno, ¿cómo nos conectamos más directamente con los celíacos? Y justamente tenemos la app Vivir Sin Gluten, donde tú vas a poder ir de repente a un supermercado o alguna de estas nuevas tiendas o almacenes Que hay muchas, sin por gluten, suerte. por suerte, que cada vez hay más, y vas a poder pasar sobre el código QR y vas a poder ver la información del alimento. ¿Pero qué información? La fecha de vencimiento, o sea, todo a través de su código de barra, Bien. y la composición nutricional. Eso es muy importante porque, como decía la doctora, que las premezclas son algunas problemáticas porque están muy cargadas de algunos de sus ingredientes en carbohidratos. Acelu fue la primera en proponer, y lo hicimos en una de las primeras ferias, es el uso del trigo sarraceno. Bien. Entonces, se están sustituyendo muchas de esas harinas cargadas en carbohidratos. Están los octógonos también, ¿no? Pero no en todas, en todos lados figuran esas etiquetas. Bueno, Ojalá ese- salieran todo. Pero la app es de descarga gratuita, es importante Gratuita, contarlo para exacto. que puedan acceder. También la página indica un montón de charlas y de Exacto. capacitaciones. Así que un poco la idea era sumarnos nosotros en este mes para poder dar a conocer el trabajo que están haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, y aparte aprovechar la sapiencia de la doctora para que nos contara todos estos detalles. Así que a las dos, muchísimas gracias. Gracias Bueno, a ti. muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Nosotros seguimos el próximo sábado, un poquito antes de las 12, con más Buen Vivir. Chau.